chicos? Bienvenidos a... Agradecemos mucho que estén otro sábado más con nosotros. Mi nombre es Soco Blanco y estamos aquí en un espacio donde nuestro objetivo es que... otra vez puedo empezar, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Gracias por estar aquí. Mi nombre es Soco Blanco y les recuerdo que el objetivo de este programa es alimentar tu fe, que conozcas a Dios y que sepas que tienes un propósito en la vida y que no estás sola. Y hoy tenemos, como cada sábado, me siento sumamente bendecida porque está con nosotros una mujer de Dios, una mujer que es maestra de la palabra y una mujer que, como siempre lo digo, que despide por todos los poros de su piel amor, porque siempre está sonriendo, siempre está animándonos y sobre todo es una mujer que ama a Jesús. Y como les digo, pues Mirna, ¿qué opinas de que una vida con Dios lo cambia todo? Mirnita, bienvenida. Muy hermosa. Pues gracias Soco por invitarme. Súper contenta de estar aquí en familia, porque Soco siempre es familia. Siempre, perritos, no falta nada. Toda la familia junta, unida, comiendo, orando, visitando, trabajando para la obra de Dios siempre y hasta los perritos. Bueno, sí, una vida sin Dios no nos lleva a nada, ¿no? Eso nos queda muy claro y por eso los que ya estamos en el camino de Dios lo decidimos, porque sabemos que sin Él nada somos, sin Él no logramos nada y sin Él no tenemos asegurada nuestra vida eterna. Entonces sí, definitivamente la elección de tomar a Dios como nuestro Salvador es el parteaguas, ¿no? Es la diferencia entre estar o no estar. Entonces, pues estamos. Mirna es una maestra de la palabra, como ya les comenté, también es traductora de idiomas y es piloto, o sea que estamos hoy de fiesta, de agasajo, porque pues es una mujer preparada, pero también es una mujer de fe, una mujer que siempre está hablando de la palabra de Dios, una mujer que ha puesto su confianza en Dios. Y Mirnita, dinos, cuando escuchas Jesús, el nombre de Jesús, ¿qué significa para ti? Uf, mi todo, mi esposo, mi amigo, el que fue capaz de, no de decirlo, sino de demostrar su amor por mí. Es mi compañero de día a día, es mi, mi bolsa donde dejo todos mis problemas, mis dudas, mis querellas, mis gozos, mis alegrías. Pues es mi todo, es mi esencia y, y hay que buscarlo diario, ¿no? Eso que nos queda bien claro, que a buscarlo como, si es como tu esposo, tienes que buscarlo diario. Si es como tu novio, tienes que conocerlo y leer diario también la palabra. Si es como tu amigo, también la intimidad con los amigos es esa cotidianidad. Entonces, eso es para mí, esa persona, ese que va siempre conmigo y que lo necesito. Sin su guianza, pues yo no sé dónde estaría. Mirnita, ¿y siempre has tú leído la palabra? ¿Siempre has creído en Dios? No, bueno, yo hasta los 17 años conocí de lo que es Jesús. Hasta los 17 años lo acepté y me bauticé luego y empecé a hablar en lenguas y a partir de ahí ha sido una trayectoria pues sí, de subidas y bajadas como en toda la vida cristiana, con retos, pero sabiendo siempre, como dice la palabra, que he puesto los ojos en Él, ¿no? He puesto los ojos en Cristo y sabiendo que hay victoria. Después de cada reto hay victoria y que vale la pena vencer ese Goliat que se nos pone enfrente de repente, cómo, aquí yendo la palabra. Hace un momento platicábamos de lo que es la fe, ¿no? Y la fe se explica que es esa certeza, esa seguridad de que lo que está escrito en su palabra es. Y que si lo hacemos en obediencia y con fe, pues vamos a lograr las promesas que ya también comentábamos que son más de 6,000. 6,000 promesas. 6,000 de promesas. la Biblia, imagínate. Son para nosotros, nada más es cuestión de arrebatarlas.
que aprender cómo arrebatar. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo logramos incrementar nuestra fe? ¿Cómo logramos hacer esas promesas nuestras? Pues leyendo la palabra, ¿verdad? Leyéndola y accionándola, poniéndola en práctica, porque es eso, es leer y hacer, leer y hacer, hacer y hacer. Esa es la fórmula, obediencia y fe. Obediencia y fe. Y se oye muy trillado, Mirna, porque pues siempre dicen, ¿no? Ay, pídele a Dios, Dios te va a ayudar y Dios esto y Dios el otro, pero realmente es muy sencillo poner, o cómo haces tú para poner tu confianza en Dios, cómo haces tú para creer en Dios, cómo te acercas a Él, cómo logras leer la Biblia, porque estoy segura que hay muchas personas que están escuchándonos y están pasando por situaciones complicadas, ¿no? Enfermedad, falta de dinero, problemas en el matrimonio. Pareciera que es algo normal y que así tiene que vivir, ¿no? Bueno, si ya soy pobre, pues pobre me voy a quedar. Bueno, si mi esposo me es infiel, pues ya así. Bueno, si mis hijos están en las drogas, o si mis hijos son rebeldes, o si yo tengo una vida sin propósito, triste, pues ya así. He escuchado a mucha gente, Mirna, que me ha dicho, pues esta es la vida que me tocó y ya, o esto es lo que Dios quiso para nosotros. ¿Tú qué les dices a aquellas mujeres que están desesperadas, sin un propósito, que están tristes, o aquellos jóvenes o hombres, o quien nos está escuchando? Bueno, Dios abre caminos y abre puertas donde no hay. Eso nos queda claro a todos, parte de la familia. La hermosura. Entonces, es lo que decía, Soco siempre está en familia. Sí, es un ambiente, es familiar. Tu casa, es un ambiente familiar, somos gente normal, o sea, bienvenida. En cualquier casa, sí. Vamos a saludar. Hola, Ile, hermosas y hermosos. Además, los animales son creación de Dios, por eso tengo perros, gatos y antes tenía una tortuga y no sé cuánta cosa. Exacto, son creación de Dios y los amamos, los cuidamos y bueno. Mi Rita tiene 5 animales que recogió en la calle y me encantan. A ver, sus nombres, mi Rita. Luis Miguel, por favor, porque es guapísimo, guapísimo mi perro. Y Luis Miguel, su hermanito, vinieron en paquete. Sí, no compro, yo no compro perritos, los recojo. Y luego de ahí, Luis Miguel, su novia, tuvo una novia, y de la novia, ahí están los hijos. Entonces, total que de uno ya vamos en 5. Ya se cerró la fábrica porque ya operados todos y felices todos, pero... ¿Pero cómo se llama? Perdón. Luis Miguel es el papá, Camilo es el hermanito, Pepa es la novia, la esposa de Luis Miguel, porque ahí todos son cristianos, ahí todos oramos y ahí nada de salirse del vocal, no, todos son bajo la ley de Dios. Entonces, Luis Miguel y Pepa tuvieron a Pepito y a la baby. Entonces son 5, son familia, todos el papá, la mamá, el tío y los hijos. Y felices. Nos hacen reír mucho, te entretienen mucho porque hay que limpiarles, pasearlos, en fin, pero vale la pena, vale toda la pena, la verdad. Un aplauso a Mirnita porque que haya recogido a 5 perritos, pues para mí también es parte del amor de Dios y de ese amor que hay dentro de ti, Mirnita. Y pues estamos hablando de la pregunta que te hice, a ver. Recuérdamela. ¿Estamos? De cómo la gente puede acercarse a Dios, cómo puede tener una comunión, cómo puede leer la Biblia. Nos quedamos en que la gente que está con algún problema en una situación difícil, ¿qué hacer? Pues comentaba yo, o inicié diciendo que Dios abre caminos donde no, y puertas donde no hay. Entonces, tener la certeza de que eso es verdad, aunque se vea el panorama terriblemente cerrado, siniestro, oscuro, oración, lo que decíamos rodillón, que es doblar rodilla delante de Dios, ponerle ahí nuestras necesidades, y Dios abre caminos, Dios hace la obra, Dios te da un panorama diferente al que está en el presente, ¿no? Si tú se lo pides y si es la voluntad de Él hacerlo. Si tú le pides algo que está dentro de su voluntad, Él lo va a
hacer. Y entonces, sin duda, esa situación de pobreza cambia, porque Dios nos ha dicho a través de toda la Biblia que Él no nos quiere derrotado, ni pobre, Él no era un hombre pobre, Él tenía su contador, tenía gente a su lado que era inversionistas en la obra. Todos los hombres de la Biblia que han estado cerca de Él han sido hombres poderosos. José fue el segundo en mando en Egipto, Abraham, riquísimo, Salomón, uno de los hombres dice la Biblia que alguien como él de rico y poderoso no lo va a ver. En fin, todos, ¿no? Entonces, siempre que nos acerquemos a Dios, saber que nos estamos acercando a un Dios que controla todo, que es el dueño del oro y la plata, bíblico. Entonces, acerquémonos a Él y decirle, Señor, cambia esa circunstancia. Cambia que mi hijo drogadicto, te lo pido, ya no lo sea. ¿Por qué? Porque lo estoy pidiendo como madre, y la oración de una madre puede mucho. Que esta situación de deudas, declaramos 0 deudas. ¿Por qué? Porque estoy diezmando, estoy haciendo lo que dice tu palabra, estoy obedeciéndote y creyéndote. Por lo tanto, yo sé que esta circunstancia momentánea o temporal va a cambiar. Y va a cambiar a favorecerme. Porque también dice Soco, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, eso, conocer, leer la Biblia. Ahí la situación es leer la Biblia para conocerlo a Él, para entenderlo, para saber qué es lo que nos promete y qué tenemos a nuestra mano para tomar. Y aparte, fíjate, Mirna, ahorita tocaste un punto muy importante. Cuando yo no había leído la palabra, pues la verdad conocía a un Dios, ¿no? A Jesús, pues pobrecito, ¿no? Que era el más humilde, que yo tenía que ser humilde y pobre pues para poder agradar a Dios, ¿no? O que todo lo que yo hacía, pues me iba a ir al infierno, que era mala persona, porque realmente nunca había leído la Biblia, pero sí había escuchado lo que otra gente dice. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, híjole, y conocemos quién es Dios, porque hace rato tú mencionabas, ¿no? O sea, pues es padre decir, no, más bien, no es padre. He escuchado muchos comentarios de gente que dice, no, pues Dios es malo, Dios es esto, Dios... Y tú dijiste un punto bien importante. ¿Has leído la Biblia? ¿Conoces quién es Dios? ¿No? Porque también la Biblia dice, si no tienes fe, pues pídesela a Dios, ¿no? O sea, ve qué maravilloso y qué perfecto es el plan de Dios, que si no tienes fe, dice, pídemela, ¿no? Pídemela. Y para leer la Biblia necesitamos, Mirnita, fe. ¿Y qué es la fe, Mirnita? ¿Qué es la fe? ¿Cómo llegamos a tener fe? ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué tengo fe? Porque para creerle a Dios, para empezar, también es bíblico, debemos acercarnos a Él creyendo que Él es. Y el saber que Él es, da como resultado el querer conocerlo más. Y de nuevo, retomamos el tema de que el libro que Él nos dejó, que es la Biblia, que es un libro donde básicamente son 66 libros en uno, dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahí viene la receta. Cómo conocerle, cómo es Él, cómo Él piensa, qué es lo que quiere de nosotros, para qué nos quiere, hacia dónde nos quiere llevar. Ahí viene, es como, nos lo han dicho en varias ocasiones, es como cuando compras un carro y el instructivo, ¿no?, de ese carro, bien te lo dan para saber cómo opera todo el sistema, el motor. Bueno, la Biblia es para nosotros nuestra guía y no debemos de movernos sin revisarla, sin escudriñarla, sin estudiarla. No hagamos ningún movimiento en nuestra vida sin tener esa supervisión bíblica y en oración, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo tengo más fe? La única manera de tener más fe, Soco, es teniendo constancia en la oración y en la lectura de la Biblia. No hay otra. Día con día, día con día. La Biblia te va a prevenir de cosas, te va a advertir de otras, te va a animar en tiempos de desánimo, porque la Biblia trae para todos. Y para quien no sepa cómo es la lectura de la Biblia, o si nunca lo ha intentado, queremos animarlas a que lo hagan, animarlas y animarlos a que lo hagan, de verdad, no se lo pierdan. Compran una Biblia o ya la pueden bajar gratis en su celular. Ya no es necesario comprarla
en papel, aunque sí se lo recomendamos, porque ese olor a ese papel arroz que la mayoría de las Biblias tienen, ese olor a libro es otra cosa. Y el poder subrayarlo es otra dinámica. Y ponerle tu nombre, ¿no? Nombre, sí, sí. Y por ejemplo, cuando ya Dios te da una promesa o te habla, el decir, esta fue la promesa que me dio, poder subrayar sobre ella, es algo extra especial. Pero entonces, ya no hay excusa para que no la leas. Pero por favor, yo les invito a que por favor nadie diga, es que yo no entiendo a Dios, es que yo no entiendo la Biblia porque se contradice, tanta cosa que se habla de la Biblia. No digan eso si no la han leído. Por favor, no se atrevan a leerlo. Es como decir, yo no entiendo a Don Quijote y nunca lo he leído, o he leído algunos párrafos. Entonces, no lo hagan porque de verdad, por un lado se pierden de un manjar, ¿no? Es una lectura que de veras es alimento al espíritu. Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el cuerpo, pues como Soko lo hace ejercicio, lo ejercita, se cuida, su alimentación y todo. A veces es la parte del cuerpo. El alma son los sentimientos. Los cuidamos, bueno, con la lectura, con el saber, son las emociones, ¿no? Y la parte espiritual, que es la que nosotros nos compete, porque nosotros somos espíritus en un cuerpo. Esa la vamos a cultivar en base a las recomendaciones que vengan en ese guía que Dios nos dejó, que es la Biblia. Entonces, no se lo pierdan. Los que lo hagan de vez en cuando, háganlo con más frecuencia. Los que nunca lo han hecho, inicien en su lectura. Y los que ya lo han hecho, lean otras versiones y vuelvan a leer. Hay, tú y yo lo sabemos, Soko, hay calendarios en su misma Biblia, donde te dan las escrituras para terminar de leer la Biblia en 3 meses, en 6 meses, en un año, según lo que tú vayas pudiendo. Y es un manjar porque ellos ya te acomodan los textos y los capítulos que unos van a enriquecer al otro, donde puedes entender que este libro habla del otro, o lo complementa, o aquí promete y acá se hace. Entonces, de verdad, una vez más, nuestra invitación de todo corazón a que saboreen lo que es la lectura de la Biblia y lo hagan de una forma cotidiana, y más en familia. Si lo pueden hacer en familia, vea como tú lo haces, agenden un día a la semana, 1 hora o diario. Socorro nos comentaba que ella lo hace todos los días a las 9 de la noche. Ustedes háganlo en su tiempo, según las ocupaciones de su familia, pero háganlo, porque esa va a marcar una gran diferencia entre engrandecer tu fe y afrontar un problema sin fe. Van a ser 2 formas de abordar un asunto, y acá va a ser el éxito y acá a lo mejor llega, pero va a tardar mucho más o no va a llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y una vez, Mirnita, leí un texto que decía, es mejor creer la locura que dice la Biblia que la locura de este mundo. Fíjate, o sea, y yo me puse a meditar y dije, sí es cierto, ¿no? O sea, si vamos al médico y nos dice, tiene cáncer, está enferma, pues lo creemos. Pero la Biblia dice, por las llagas de Cristo Jesús fui sanada. ¿Y por qué no lo creemos, no? Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que hagas te va a ir bien, wow, ¿no? O sea, te comentaba hace ratito que estamos leyendo el libro de Proverbios, y es un manual para los padres, manual para el patrón, manual para el trabajador. O sea, es un manual de vida. Y también la otra vez estaba comentando con mi hijo precisamente, y me decía, es que nadie nace sabiendo ser padres. Pero se me vino a la mente que en la Biblia Dios nos da consejos para ser buenos padres. Entonces, la verdad, la Biblia, Mirmita, no es un cuento de hadas, no es una historia, es algo verdadero. Y necesitas tener fe y un corazón dispuesto para decir, bueno, ya estoy cansada de la vida, ya estoy cansada de las filosofías, ya estoy cansada. Ahora, a ver, quiero probar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios va a hacer reacción a su vida, no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios es verdad. Sí, porque no regresa vacía, ¿no? Dice que es una espada de doble filo, que quien la escucha
aunque no parezca, y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Deja algo y te quedas pensando, y ya la semillita ya fue sembrada. El Espíritu empieza a trabajar en ti, empieza a trabajar en ti, empieza a trabajar en ti. Y si tú sigues leyendo la palabra, pues esa semillita va a crecer. Y va a ser un árbol, en ti y en mí y en nosotros está que ese árbol sea bien plantado, que dé frutos, ¿ve? A su tiempo y destiempo. Y que en el día que ya estemos dándole cuentas al Señor, que Él nos diga, bien hecho, siervo fiel, venid al descanso de tu Señor, ¿no? Entonces, sí, no, hay una gran diferencia entre una vida con Dios y una vida sin Dios. Total diferencia, pero sí, debemos recordar, y eso es muy, muy importante, Soco, no me dejarás mentir, que todo lo que hagamos nosotros aquí en esta tierra, todo, tiene una resonancia en la eternidad, ¿no? John Vivir, no se lo pierdan también, es un libro, eso es aparte, es un extra, plus, todo lo que maneje John Vivir de libros, de videos, quien tenga la oportunidad, véanlo, están en YouTube generalmente. Él habla de todo esto, de la eternidad, y lo dice muy acertadamente cómo va a funcionar todo allá, pero bueno, quedémonos con el hecho de que todo lo que hagamos aquí tiene una resonancia eterna, ¿no? Que nuestra casa no es esta, que vamos de paso, y que nuestra casa está allá, ¿verdad? Pero para llegar allá, pues hay ciertas reglas y normas que tenemos que seguir, y si las seguimos y todo, pues ya sabemos el resultado, ¿no? Final, que es estar en la eternidad, y pues ya estamos muy cerquita de muchas cosas, ¿no? Estamos en tiempos ahí proféticos, pero firmes, seguros y en paz de que estando cerca de Dios, nada, todo lo podemos vencer. Y tú sabes que este programa no queremos convencerte, porque pues sí nos han escrito, ay, es que si existe Dios, no existe Dios. O sea, no queremos convencerte, pero sí queremos animarte que tú te atrevas ahí, que te encierres en tu recámara y que digas, Dios, ¿sí existes? O sea, si es verdad lo que dice la Biblia, si es verdad lo que están hablando estas mujeres, que tengas tú un encuentro con Dios, que tú te acerques con fe, y si no tienes fe, fíjate qué maravillosa es la Biblia, ¿no? Que dice, si no tienes fe, pídemela y yo te la voy a dar. O sea, Dios en su palabra tan perfecta, si no tienes fe, Él te va a dar. Si no tienes fuerzas, Él te va a dar fuerzas. O sea, Él te va a dar sabiduría. Todo te va a dar. Y lo único que tienes es tú, desde tu corazón, acercarte, como dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia. Esto, Mirnita, es fe. Así es, así es. Sí, como dices tú, ¿por qué creerle a un diagnóstico, ¿no? Médico? ¿Y por qué no creerle a Dios, que es el creador de todo esto? Pero sí, eso, como dices, Ojo, esto es personalísimo. La salvación, el creer en Dios, es personalísimo. Nadie puede obligarte, nadie puede convencerte. Pero aquí funciona algo muy importante que debemos de recalcar. Todo el fenómeno espiritual es manejado por el Espíritu Santo. Entonces, si tú sientes que ese llamado de hace tiempo, ten por seguro que Dios no te va a dejar. Ya te vio, te vas a aprender el radio, alguien va a estar hablando de Dios, vas a salir y va a haber un panfleto por ahí de la Biblia, de repente vas a aprender este canal y vamos a estar hablando, dos mujeres hablando de Dios. Así es Dios, así funciona, es una manera de decirte, ven, te estoy hablando, te quiero, yo morí por ti, te estoy esperando. ¿Qué necesitas? ¿Creer en mí? ¿Cómo te convenzo? ¿Cómo quieres que yo te hable para que me creas en mí? Pues va a poner todas las posibles facilidades cerca de ti, pero tú tienes que dar ese paso. O sea, eso es de dos, en cualquier relación, ¿no? De los novios, a los papás, siempre es de voy y vengo. Él ya está ahí llamándote, la otra persona tiene que hacer su parte, decirle, ok, aquí estoy, ¿qué quieres decirme? Háblame, o aquí estoy, me cedo a ti y déjame conocerte más. Entonces tu parte es esa, quiero conocerte y enamorarme de ti como ellas lo hacen, como me han dicho tanta gente, pues leyendo es conocer, es el libro que él dejó, ¿verdad? Así un día. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ayuda, mi amistad, es pues leer la Biblia, orar, leer mi devocional.
siempre estoy escuchando enseñanzas de fe, siempre estoy escuchando alabanzas, o sea, es un constante, ¿no? Es así como alimentamos nuestro cuerpo para comer, pues también tenemos que aumentar nuestra fe leyendo la palabra. Ahora ya hay unos a los que no les gusta tanto leer como a mí, pero también me tengo que obligar porque en la lectura pues nos da inteligencia, nos da ideas, así es que no olviden leer sus 10 minutos diarios. Hay ya, ¿has escuchado la Biblia dramatizada? ¡Wow! Te recomiendo, mi Rita. O sea, la Biblia dramatizada y, o sea, son voces bien explicadas, me encanta, ¿no? A los que no les gusta leer. Entonces, pero vas conociendo quién es Dios, vas conociendo los hombres de fe, vas conociendo todo lo que Dios hace y la Biblia no es un cuento de hadas, no es una... Es historia, geografía. Y es un libro real que tiene 6,000 promesas y pues que la voluntad de Dios es bendecirnos, Mirnita. Yo sé que hay gente que nos está escuchando que está pasando por situaciones complicadas y yo hoy queremos, Mirna y yo queremos animarte que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. Así es que hoy queremos animarte con todo nuestro corazón, que tú ahí en tu recámara donde estés, hables con Dios. Él es tu padre, o sea, imagínate tu padre. Escuchaba una enseñanza delante de Jehová, él dice, es tu papá, o sea, es tu papá. Entonces, yo ahora, desde esa vez que escuché, voy y le digo, papito, ay, papito, pues necesito esto. Leí antier un devocional y ese devocional me encanta porque decía ahí que no debemos nada más de, cuando hagamos una oración, no nada más debemos ir de arrepentirnos, ay Señor, perdóname, nada más porque sí. No, tenemos que decirle que nos perdone por las situaciones que hemos hecho mal. Y yo le decía, Señor, muéstrame qué hay en mi corazón, ¿no? Sí. Muéstrame qué hay en mi mente. Eso fue antier. Y ayer hoy que venía manejando, mi bonita, se me vinieron cosas y yo pues, Señor, te pido perdón porque hice esto y esto. Señor, te pido. Y eso nos acerca más a Dios. Yo no soy perfecta, tú no eres perfecta, cometemos errores, pero siempre Dios con su amor infinito, siempre está dispuesto a ayudarnos. Entonces hoy queremos, Mirnita y yo, invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón, que tomes un tiempo con Él, y se va a oír muy trillado y tal vez ustedes lo han escuchado muchas veces, pero yo quiero decirte que Dios es bueno y que te ama y que de verdad Él quiere ayudarte en la situación que tú estés. Si necesitas un trabajo, Él lo puede hacer. Si necesitas que tu matrimonio sea restaurado, Él lo puede hacer. Si necesitas que tus hijos se alineen, Él lo puede hacer. Pero sí hay una condición, sí hay una condición. Y no porque Dios sea un Dios que le das y te doy, no. Pero la Biblia es clara y dice, padres instruyan a sus hijos en mi camino y cuando sean grandes nunca se van a apartar. Entonces, mi obligación mía es enseñarles a mis hijos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es más que un manual de vida, mi niña. Es un manual que dice instructivo. Y mira a nuestro Señor Jesús tan bueno que Él, los 10 mandamientos de Moisés, los redujo a 2, mi amita. A ver, dinos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es eso, resumirlo. Y hablando de lo que tú me decías de a veces no tener lo que uno quiere, dice la Biblia, no tienes porque no me pides. Fíjense qué tremendo que él te dice, pues pídeme como papá, remontándonos al hecho de que es nuestro padre. Decirle, padre, necesito esto, tú eres un Dios de amor, pues si se lo pides, Él te lo va a dar, ¿no? Entonces, sí, acerquémonos al trono de la gracia. Estamos viendo en un tiempo que nosotros, bíblicamente es gracia, ¿no? Aprovechemos el tiempo de gracia y vivamos, vívalo, experimentenlo ustedes. Nosotros ya lo hicimos, experimentenlo ustedes personalmente, porque de nuevo, esto de la salvación es personalísimo, nadie se las puede
ustedes con Él, donde dice la Biblia que una vez que lo aceptas, que le dices, Señor, yo creo en ti, Jesús, yo sé que tú veniste y moriste por mí en la cruz, creo en eso y te acepto en mi corazón, mira, aquí está, no tengo mucho que darte, nada en mi corazón. En ese momento pasa algo extraordinario, Soco. Dice que tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, en automático. Entonces, eso es increíble, y que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces, no tardes en acercarte a Él y en pedirle todo lo que necesitas y entregarle tu familia. Entrégale a tu hijo, a ese hijo rebelde que anda en malos pasos, o a la hija que de repente no se lleva bien con la mamá, cualquiera que sea tu necesidad, porque estamos en el mundo y sabemos que eso existe, ¿no? Señor, aquí te lo dejo, ¿no? Dice la otra, a mí un versículo que me enganchó tremendamente cuando yo me convertí a Cristo fue que yo llegué a los 17 años, increíble, pero cargada, pero con una carga enorme sobre mis hombros. Y cuando yo leí en un póster, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En ese momento empecé a llorar. Y lloré y lloré y lloré porque sabes que esas palabras te arropan, ¿no? Te abrazan y sientes amor y sientes, ¿quién pudo haber dicho eso? Exactamente lo que yo necesitaba, alguien que me dé paz con todo esto que estoy cargando. Y cuando te acercas a Él y si de veras las entregas, lo hemos vivido, Soco. Es quitarse todo ese peso que uno va cargando extra y dejarlo ahí. Y de verdad, ¿a poco no? Te sientes liviano, te sientes ligero, ves la vida de otro color. Sí, con retos. No estamos diciendo que la vida cristiana sea una vida sin retos, no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que la carga es ligera, que es menor y que siempre tenemos ese gozo de saber que Él está ahí, ¿no? Que no vamos solos y que dice, hay otra de las promesas que Dios nos da es, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, pues no sé qué, no esperen más. Sí. No esperen más, otra vez aplicar rodillón. Quien quiera hacerlo, pueden hacerlo de pie, sentados, una oración sencilla de entregarse a Él. Señor, te acepto como mi único salvador en mi corazón y cambia mi vida, llévame hasta donde tú quieras. Eso lo pueden hacer en cualquier lado, pero para los que puedan ponerse de rodillas ante Dios, es un gesto que valora, agradece y ama. Entonces, si lo podemos hacer, así es. Pues les agradecemos mucho que hayan estado escuchando este programa y nuevamente estamos aquí para servirte. Si necesitas una oración, si necesitas una Biblia, escríbenos por favor y estamos aquí para servirte. Te amamos, te bendecimos y recuerda, una vida con Dios lo cambia todo. Gracias, Birnita. Gracias al departamento de producción. Saludos a todos, bendiciones.